Muy buenas tardes, licenciado. Hoy día les venimos a hablar sobre la inflación en Bolivia, las causas recientes y efectos sobre el poder adquisitivo. Somos el grupo 8 y los puntos a tocar son los siguientes. Continuando con el tema y con la primera parte, le paso la palabra a mi compañero. Bueno, mi nombre de mí es Roberto Pablo Salinas Velasco y yo les voy a hablar sobre la inflación en Bolivia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios durante un periodo de tiempo. Cuando existe inflación, el dinero pierde su poder adquisitivo, es decir, con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos productos que antes. ¿Cómo se mide la inflación? La inflación se mide a través del índice de precios al consumidor, que es el IPC, que refleja la variación de precios de una canasta de bienes y servicios consumidos por las familias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aspectos generales y situación actual en Bolivia. La situación actual en Bolivia, en los últimos años Bolivia ha experimentado un incremento importante de la inflación debido a diversos factores, como la falta de divisas, la escasez de dólares, los nuevos precios de los combustibles, mayor emisión de dinero y déficit fiscal, ¿no? Todo esto trae como consecuencia que los precios de los productos básicos, como el arroz, la carne, el aceite, el azúcar y algunos medicamentos, han incrementado su precio considerablemente. Y todo esto hace un efecto sobre el poder adquisitivo. Un ejemplo que les doy. Si una persona antes ganaba 3.000 bolivianos y gastaba 1.000 en alimentos, hoy necesita unos 1.500 para comprar lo mismo. Por lo tanto, su poder adquisitivo ha disminuido considerablemente. Siguiente diapositiva, por favor. Antecedentes inflacionarios. Uno de los más conocidos es la hiperinflación de los años 80. El caso más grave de inflación en Bolivia ocurrió entre el año 1984 y 1985. La inflación superó el 20.000% anual. Los precios aumentaban constantemente. El salario perdía el valor en pocos días. Existía una fuerte crisis económica y fiscal, ¿no? Las medidas para controlar la inflación fueron las siguientes. En el año 1985 se implementó el Decreto Supremo 21060, impulsado por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. ¿Qué hizo? Hizo control del gasto público, la reforma económica, liberación de precios, estabilidad monetaria, ¿no? Ahí tenemos la foto igual de Víctor Paz Estenssoro. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la comparativa de precios e inflaciones en Bolivia. Bueno, primero sobre la inflación. Entre los años 1984 a 1985 había una hiperinflación que superaba el 20.000% anual. Del año 2006 a 2019 era una inflación moderada, estaba entre el 2% y 6% anual. En el año 2020 a 2022 era una inflación baja que estaba entre 0% y 2% anual. En los últimos años, de 2023 a 2026, ha habido un incremento progresivo, está entre 6 y 15%, y con este año, con todos los problemas que está sucediendo, va a subir más. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora una comparación de precios de algunos productos de Bolivia, ¿no? Un producto esencial puede ser el aceite, uno de 5 litros. Hace años costaba 45 bolivianos a 55 aproximadamente. Actualmente está valiendo entre 80 a 120. Es un aumento significativo, ¿no? El arroz, el quintal, lo podrías conseguir entre 180 a 220. Actualmente lo puedes encontrar de 350 para arriba. Igualmente un aumento significativo. La carne de res, el kilo, estaba a 30, a 35 aproximadamente. Actualmente estaba entre 45 y 60 y con todo lo que está pasando en Bolivia, actualmente está llegando a valer entre 100, 110, 120 bolivianos. Y el azúcar también, uno de 5 kilos, está entre 20 a 25 bolivianos. Actualmente está entre 35 y 45. Bueno, le paso la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, yo soy Clara Karina Condori Mamani y ya explicando la introducción de qué es la inflación, yo les voy a explicar las principales causas de la inflación en Bolivia. La primera causa es la escasez de dólares. En los últimos años, Bolivia ha enfrentado dificultades en la disponibilidad de divisas. Esto ha generado problemas para importar combustibles, materias primas, maquinarias y otros bienes necesarios para la producción. Al aumentar los costos de la importación y producción, las empresas trasladan esos costos a los consumidores mediante precios más altos, contribuyendo así al incremento de la inflación. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda causa son los bloqueos y conflictos sociales. Los bloqueos que vivimos hoy en día, 2026, hay muchos bloqueos de carreteras que interrumpen el transporte de alimentos, los combustibles y otros productos hacia los mercados. Esto provoca retrasos en el abastecimiento, escasez temporal
y mayores costos de transporte. Cuando la oferta de productos disminuye y la demanda se mantiene, los precios tienden a subir, generando presiones inflacionarias. Siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver los puntos. Como dije, escasez temporal de alimentos y combustibles, incremento de precios y productos básicos. Siguiente diapositiva, por favor. La tercera causa está relacionada con las políticas fiscales y monetarias. Por un lado, una política fiscal con elevados niveles de gasto público y déficits continuos puede aumentar la demanda agregada de la economía. Por otro lado, una política monetaria expansiva que incrementa la cantidad de dinero en circulación puede reducir el valor de la moneda y provocar aumentos en los precios. Si estas políticas no se aplican de manera adecuada, pueden contribuir al crecimiento de la inflación. En conclusión, la inflación en Bolivia tiene diversos factores, como lo vimos, factores sociales, económicos, la escasez de dólares, los bloqueos que afectan el abastecimiento y algunas políticas fiscales y monetarias. Gracias. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Gabriela Báez Butrón y yo les voy a hablar sobre el efecto del poder adquisitivo en la actualidad y en el futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Definamos qué es el poder adquisitivo o qué entendemos por poder adquisitivo. Bueno, el poder adquisitivo es la capacidad de las personas para comprar bienes y servicios con sus ingresos. En la situación actual, la inflación es elevada y el precio de varios productos, es decir, que ahora por los bloqueos y por todos los problemas que está pasando, los precios se han aumentado, es decir, la carne, las verduras, porque no hay, hoy tienen que pasar diferentes puntos de bloqueo, entonces se ha aumentado. Las familias necesitan más dinero para cubrir sus necesidades, es decir, que las personas ahora que viven día a día no pueden cubrir sus necesidades con lo que antes podían comprarse varias cosas, y tampoco las personas que ganan el sueldo mínimo. Es decir, que cuando antes, ahora como se ha subido el sueldo a 3.300, tampoco les alcanza, porque si antes necesitábamos dinero para comprar y otro para ahorrar, ahora ya no necesitamos ese para ahorrar, necesitamos para comprar. El dinero tiene menor capacidad de compra que antes. Es lo mismo, es como que si antes compraba 1 kilo de tomate, ahora ya no puedo comprar ese kilo de tomates. O si antes compraba un pollo para toda mi familia, ahora tengo que comprar medio o cuarto pollo. Siguiente diapositiva, por favor. La pérdida de valor real de los salarios. Aunque los salarios se mantengan iguales, el aumento de los precios hace que los trabajadores compren menos bienes y servicios. A esto se lo conoce como pérdida del salario real. Algunas consecuencias es menor capacidad de ahorro. Como les decía que antes necesitábamos, pónganle 1.000 bolivianos para comprar toda nuestra canasta familiar para 4 personas. Ahora ya no necesitamos 1.000, necesitamos 2.000 o un poco más, o reducir la compra. Mayor dificultad para cubrir gastos básicos. Es decir, si antes compraba yo un pollo, ahora tengo que comprar un cuarto pollo y tengo que hacer alcanzar para toda mi familia. Disminución del bienestar económico de las familias. La reducción del salario real afecta el consumo de los hogares, uno de los componentes más importantes de la demanda agregada. Eso quiere decir que ahora las personas que antes vivían día a día o las que se ganaban día a día son las que están lustrando zapatos o recibiendo moneditas, ahora no pueden comprar a veces ni carne para que coman. Siguiente diapositiva, por favor. Reducción del consumo. Efectos en la actualidad. Al disminuir el poder adquisitivo, las familias priorizan la compra de productos esenciales y reducen gastos en bienes y servicios no indispensables. Es decir, que antes los niños podían ir a juegos y ahora los papás no los dejan porque tienen que comprar productos o tienen que aumentar la canasta familiar. O es decir, que si antes los niños se daban el lujo de... Ahora no se puede porque los papás ya como priorizan gastos de la canasta familiar. Efectos en el futuro si la inflación continúa o si estos bloqueos y todas estas cosas y los bolivianos pierden el dinero. Sería menor consumo de los hogares.
ya no tendríamos el mismo tanto de consumo, ya no podríamos comprar las mismas verduras o nada. Menor crecimiento económico, es decir, ya no tendríamos ahorros, ya no podríamos comprar más cosas. Posible aumento de desempleo. Eso va para las personas que trabajan como repartidores de comida o como Pollos Copacabana, que ha tenido que cerrar porque ya no hay pollo. Entonces ha tenido que a sus empleados decirles que no les va a cancelar. O en los snacks mayormente, porque ahora como no está llegando carne ni verduras, entonces ya no pueden contratar personal y los están despidiendo. Si la inflación se controla, recuperaríamos el poder adquisitivo, mayor inversión y más estabilidad económica para los bolivianos. Gracias, le doy la palabra a mi compañero. Buenas tardes, soy Iván Reinaldo Cusi Chapetón y hoy les vengo a hablar sobre el impacto de todas estas situaciones que está pasando Bolivia y su impacto en la economía, ¿no? Bueno, primero que nada tenemos que observar que para toda esta situación la oferta agregada, ¿no? La pregunta más grande que aquí tenemos que hacernos es, ¿nuestra oferta agregada está sufriendo una expansión o contracción? Pues prácticamente al día de hoy Bolivia atraviesa una contracción en su oferta agregada. Esto debido a una caída del PIB estimada que según el Fondo Monetario Internacional puede ser de entre el 3 y el 3.3% a finales del año, con una inflación aproximada al 20.7%, ¿no? ¿Esto qué indica? Esto indica que nuestra oferta agregada se está contrayendo prácticamente hacia lo que es la izquierda, ¿no? Lo que ocasiona que los precios se eleven, pero la producción reduzca. ¿Y pero por qué está reduciendo la producción? Pues ese es un tema muy interesante, ya que, como podemos ver, toda esta situación de los bloqueos, que es un aspecto social, ¿no? La falta de dólares, que es un aspecto económico que se está viviendo desde hace años atrás, están ocasionando que los costos de producción vayan subiendo, ¿no? Lo que ocasiona que el adquirir materias primas, hacer mantenimiento a diferentes maquinarias sea más costoso, lo que deriva a que también los precios del producto final se eleven, pero la producción vaya bajando, ¿no? Eso es más o menos lo que está pasando con nuestra oferta agregada. Y como podemos observar en la imagen, la productividad de todas las empresas que están dispuestas a producir está bajando debido a todos estos aspectos sociales y económicos, pero los precios cada día siguen subiendo y los salarios están perdiendo cada día también valor adquisitivo. Bueno, siguiendo con el siguiente punto que es sobre la demanda agregada, continuando con la misma pregunta, si está sufriendo una expansión o contracción, pues prácticamente estamos deduciendo que está sufriendo una contracción, ya que esta se puede ver afectada más que todo con lo que es el gasto público, la inversión privada, el consumo. Y bueno, ¿cómo es afectado directamente? Tenemos que tomar en cuenta que el consumo es prácticamente el consumo familiar de las familias bolivianas en un periodo de tiempo, ¿no? Y esto, al día de hoy, con los precios elevados, el consumo de las familias va reduciendo la cantidad de consumo, como ya lo habían explicado, y también sobre la inversión. La inversión privada sufre un gran golpe al día de hoy, ya que prácticamente no, con la incertidumbre social, con la incertidumbre económica, las empresas ya no quieren invertir más dinero aquí en Bolivia, lo que está haciendo que nuestra demanda agregada, si bien el consumo siga siendo lo mismo, o sea, prácticamente exigiendo, son dos factores, como la oferta agregada y la demanda agregada se vayan contrayendo, ¿ya? Y lo que ocasiona que las subidas de precios estén cada día más altos y la producción vaya bajando. ¿Qué pasa con el crecimiento económico en Bolivia? Pues el crecimiento económico en Bolivia está estancado. Al día de hoy se está llevando una inflación de 2 dígitos, ¿no? Y lo que va a ocasionar que prácticamente a finales de año, según el Fondo Monetario Internacional, terminemos con una inflación del 20.7% estimado. ¿Qué conlleva? Pues prácticamente conlleva a una reestructuración económica, reduciendo el gasto público, incentivando la inversión a partir de políticas fiscales, pero también el punto más crítico ahorita que lo tiene en sus manos, ¿no? Lo que mediante políticas fiscales también el gobierno, que es solucionar los conflictos sociales al día de hoy, ya que los bloqueos están ocasionando que comida, combustible
y demás insumos de primera mano estén llegando a precios muy elevados y posiblemente no estén llegando. Bueno, pasando con el desempleo. Al día de hoy, el empleo en Bolivia, prácticamente la mayoría del empleo es informal, ¿no? Pero también está haciendo grandes cambios de lo que es debido a estas inflaciones que está viviendo en el país. Se deduce que el empleo a finales de año pueda subir aún más todavía, con estas situaciones, incertidumbres sociales, incertidumbres económicas que están atravesando el país. Continuando con el tema, va a continuar mi compañero. Mauricio sería la hora de hablar sobre las medidas de control para la inflación. La inflación es el fenómeno general de precios de bienes y servicios a una economía. Para controlar esto, a los gobiernos y a los bancos centrales se aplican diferentes medidas económicas y monetarias y fiscales. La política monetaria es una disciplina de la macroeconomía que utiliza la cantidad de dinero como instrumento para controlar o mantener la estabilidad. Esto ya que influye de aumentos o disminuciones de oferta de los salarios por el Banco Central. Los objetivos principales son la estabilidad de precios, que consiste en mantener controlados los precios de bienes y servicios que evitan aumentos excesivos de inflación o que los problemas de precios. El plan es que la mayoría de las personas están trabajando con el empleo. El precio es una buena de mi país sin dañar el medio ambiente ni afectar los usos de las generaciones. Y la actividad financiera que ocurre cuando un sistema financiero se altera, puede existir a la crisis. Hoy en día la experiencia ya es complicada, pero no se conoce al sistema financiero, al acceso a la democracia, al desplazamiento de combustibles y al aumento de precios actualmente. El país enfrenta situaciones de incertidumbres económicas que genera preocupación en la población, en las empresas y los negocios. La política monetaria es una que se aplica cuando la economía está lenta y hay pocos consumos, desempleos o recesión. El objetivo es aumentar la cantidad de dinero en circulación para estimular la economía. Las características principales son la baja de tasa de interés, facilitar créditos y préstamos y aumento de dinero circulante. Siguiente, por favor. La política monetaria contratativa. Esto se aplica cuando existe una inflación o un exceso de dinero circulante para controlar un aumento de precios. Y las características principales son el subir la tasa de interés, reducir el crédito y el consumo, disminuir el dinero circulante y buscar controlar la inflación. Siguiente, por favor. La política fiscal que es un conjunto de decisiones que toma poder sobre gastos públicos para influir en la economía del país y principalmente sobre mantener estabilidad económica que puede crecimiento y mejorar el bienestar y población. Y los instrumentos de la política fiscal son el gasto público, que es una inversión de infraestructura, educación y salud, impuestos, aumentos, reducción de tributos para influir consumo e inversión. Y las transferencias son los subsidios, pensiones y ayudas sociales. Siguiente, por favor. Política fiscal expansiva, que se aplica cuando la economía atraviesa los periodos de recesión, bajo crecimiento económico o alto desempleo, ya que su objetivo es aumentar una demanda agregada y estimular la actividad económica. Y las medidas principales son construir carreteras, hospitales y escuelas, infraestructura pública, programas sociales y generar empleo. Siguiente, por favor. La política fiscal contratativa, que eso se utiliza cuando existe mucha inflación o exceso de gasto en la economía. Este objetivo que es reducir la demanda y controlar
un aumento de precios. Esas características es el gobierno que disminuye el gasto público, cuando aumenta algunos impuestos, reduce la cantidad de dinero circulado y buscar la estabilidad económica y control de la inflación. Muchas gracias. Ahora le paso a mi compañero. Mi nombre es Kevin Andrés Canoca y voy a hablar sobre el punto de conclusiones y también los puntos que podemos tomar en cuenta por la situación que estamos pasando actualmente. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué Bolivia está así y por qué afecta a los ciudadanos? Ya nos explicaron cómo es la inflación y cómo funciona, que los principales factores es el mayor gasto fiscales, el incremento de costos de producción e importación, conflictos sociales que dificultan el abastecimiento, como estamos viviendo más que todo en la ciudad de La Paz, por todos los conflictos que están pasando, los bloqueos, se hace más difícil conseguir productos de primera necesidad, como ser víveres, alimentos y medicamentos, ya que todo lo anterior que explicaron mis compañeros afecta directamente. ¿Y cómo afecta a los ciudadanos? Los precios suben más que los salarios, disminuye el poder adquisitivo de las familias, aumenta el costo de la canasta familiar y el poder de ahorrar, ya que ya no se tiene tanto dinero para consumir, pues todo sube y al final queda menos para la población. Siguiente diapositiva, por favor. Situación futura si se hacen bien las cosas. Si se aplican políticas correctas y adecuadas, todo esto puede pasar de manera más rápida y puede haber una recuperación gradual de la economía poco a poco y puede haber mayor estabilidad de precios. Si se pasan los bloqueos y toda esta situación que estamos pasando, podemos de una vez pasar esta situación y puede otra vez volver los productos, volver la situación económica que la que está realizando y otra vez va a haber mayor generación de empleo, ya que actualmente a varios empleados les ha ocurrido esto porque muchos emprendimientos han tenido que cerrar por la escasez de productos que estamos pasando actualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Y la situación futura si se hacen mal las cosas, suponiendo que los problemas actuales no se solucionan y sigue habiendo inflación en el país, la crisis va a ser más alta, la inflación va a ser más alta, mayor escasez de productos, el dinero se va a devaluar más, lo cual nos va a impedir conseguir alimentos y que toda esta situación se agrave de mayor manera. El aumento del desempleo y mayor informalidad, incremento también de la pobreza económicos que enfrenta Bolivia actualmente y la pérdida del poder adquisitivo de la población y el futuro dependerá de las decisiones que tomará el gobierno y con toda esta situación que estamos pasando. Y muchas gracias por prestarme atención. Gracias.